Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 23 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré sobre algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Bueno, una de las noticias más importantes que, bueno, significan un duro golpe para todos los venezolanos a cuenta de la política del expropiese. Venezuela obligada a pagar 8.700 millones de dólares a ConocoPhillips por expropiaciones. Y esto lo tomo del portal del Estímulo. Fantasma de expropiaciones y confiscaciones ordenadas por Hugo Chávez sigue atormentando a Venezuela. Juez de Estados Unidos ratifica sentencia de 2019 del organismo del Banco Mundial. El juez de distrito estadounidense Carl Nichols emitió una reciente orden para hacer cumplir un laudo arbitral que ConocoPhillips ganó en 2019 y está pendiente de pago, reportaron las agencias internacionales Reuters y Bloomberg este lunes 22 de agosto. La moción de la compañía, esto está entre comillas, para que se dicte sentencia en rebeldía fue concedida porque Venezuela no ha comparecido ni ha respondido con presentaciones judiciales, escribió el juez Nichols en su fallo. El juez de una corte de Washington, D.C., ordenó que el gobierno de Venezuela debe pagar, atención, 8.700 millones de dólares, es decir, todos los venezolanos, esto lo agregamos nosotros, a ConocoPhillips como compensación por confiscar los intereses de la transnacional en proyectos petroleros, una orden dictada por el extinto presidente Hugo Chávez en medio de una ola de confiscaciones de empresas nacionales y extranjeras. Bueno, carísima nos está saliendo, saben ustedes, esta ideología revolucionaria. Esto lo decimos nosotros. Por cierto, José Ignacio Hernández, quien fue procurador especial designado por la Asamblea Nacional en 2015, decía en su cuenta en Twitter que, de acuerdo al gobierno interino, contratar a abogados era imposible porque la Asamblea Nacional no aprobó estos recursos. Y bueno, seguramente nuestro invitado podrá ofrecer algún comentario al respecto. Venezuela, y me refiero al régimen de Maduro, rechazó la decisión del juez estadounidense en el caso de ConocoPhillips, claro, después de la política de expropiaciones. Creo que en esa época probablemente Nicolás Maduro era canciller, con lo cual estuvo de acuerdo, guardó silencio, lo decimos nosotros. Hoy, bueno, lo lamenta. En un comunicado, esto lo tomó el Universal, el Estado venezolano expresó que la sentencia fue fraguada violándose a la República Bolivariana de Venezuela su derecho a la defensa. En Argentina, a propósito de la corrupción, habrá que ver en qué termina este caso, están pidiendo 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. ¿De qué se le acusa a la presidenta argentina? Dice la BBC de Londres, y da cuenta de este proceso. Dos fiscales argentinas pidieron este lunes penas de prisión de hasta 12 años sin inhabilitación para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesta corrupción en la obra pública durante su gobierno. Bueno, el monto en este caso es de $1.000 millones. ¿Cuántos procesos no conocemos de este estilo en nuestro país? Digo, por el monto. Tristemente, algo parecido ha ocurrido en Venezuela, pero de esto sabemos por procesos en el exterior, no precisamente por lo que ha hecho la justicia en territorio nacional. Nos acompaña el diputado Omar González, con él inmediato vamos a conversar acerca de estos temas. Diputado, además de lo que va a ocurrir con los bienes en el exterior, con el resto de los bienes en el exterior, diputado, gracias por atendernos, diputado de 20 Venezuela, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, como siempre, un placer estar en tu programa. Con mucho interés de conversar con podía usted. ser más noticioso, ¿no? Sí, francamente sí, ¿para qué le digo que no? Le pediría un primer comentario sobre el caso Conoco antes de hablar de lo que va a ocurrir con el resto de los bienes en el exterior, incluyendo la empresa Monómeros en Colombia, porque como dijo José Ignacio Hernández, en teoría el gobierno interino alegó que no podía contratar abogados, era imposible porque la Asamblea Nacional no aprobó esos recursos. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Lo primero que habría que destacar que esto es consecuencia de las expropiaciones ejecutadas por Chávez
Y aquí cabe destacar aquella célebre sesión en la cual María Corina Machado le dijo a Hugo Chávez que expropiar era robar. Bueno, y efectivamente se robaron justamente desde donde estoy en este momento hablando contigo, en el estado de Anzoátegui, que es el asiento de las principales infraestructuras de ConocoPhillips, esta empresa estadounidense. Bueno, era la principal accionista de Petrosuata, que está funcionando en el complejo industrial de Jose. Y tenía, esto es en el área de procesamiento del crudo extrapresado, que ellos mismos extraían en un sector que llaman La Hamaca, en el municipio Miranda del estado de Anzoátegui, muy cerca de Pariaguán. Y tenían también una concesión para explotación de petróleo y gas en el Golfo de Paria, en una zona que llaman Corocoro. Bueno, Chávez en esos arrebatos arbitrarios le quitó las empresas y no los compensó. Es decir, se robó a Petrosuata, a la infraestructura en La Hamaca, en Corocoro, y bueno, y como era de esperarse, pues ConocoPhillips y sus abogados hicieron valer sus derechos en un juicio que en el 2019 lo condenó a pagar 2.000 y tantos millones de dólares a esa empresa. Luego apelaron a la decisión y hace pocas horas un juez de Washington condenó a pagar 8.700 millones de dólares. Ahora, ellos ya están haciendo gestiones para cobrar ese dinero. Pueden embargar, por ejemplo, el crudo que exporta Venezuela en cualquier parte del mundo. Pueden incluso embargar las cuentas de algunos países que tienen deudas con Venezuela. Y desde luego, Citgo, que es la joya de la corona, no podrían hacerlo porque tienen en este momento una medida de protección, pero esto finaliza porque es por un tiempo. De manera que esto ha sido un duro golpe que se le ha asestado a Venezuela por culpa precisamente inicialmente de estas expropiaciones arbitrarias, desde luego, y delincuencial que hizo Chávez y que consiguió, desde luego, el apoyo de Maduro y de todo este régimen que ha destruido a Venezuela. Ahora bien, lo que tú me Ahora, preguntas de la diputado, Asamblea Nacional, claro, por favor, le pediría un comentario al respecto, sí, porque ciertamente, y creo que está claro que esto es producto de esa, digamos, política del expresidente Chávez, basada en el expropiese, en las confiscaciones ilegales de bienes de nuestro país, pero eh, el gobierno interino había asumido supuestamente la protección de algunos de los bienes en el exterior y también los litigios, como este de Conoco. José Ignacio Hernández se quejaba amargamente en redes sociales sobre lo que ha ocurrido últimamente al respecto. ¿Qué responde usted? Lo escuchamos. efectivamente, José Ignacio Hernández, hay dos procuradores especiales que ha tenido Venezuela en el gobierno interino que son dignos de reconocimiento, ¿no? Que es el doctor José Ignacio Hernández, que ya no es el procurador, y el actual procurador, el doctor Sánchez Falcón. Los dos habían advertido la necesidad de asignárseles recursos para contratar bufetes de abogados que fueran a defender los intereses de Venezuela y no fueron aprobados por la comisión delegada. Vale destacar que, por ejemplo, ningún diputado de 20 de Venezuela ni de la fracción 16 de julio es miembro de esa comisión delegada y advertíamos de la necesidad de defender precisamente los activos de Venezuela y no solamente de boca hacia afuera, sino que se le diera los recursos a la Procuraduría General de la República ad hoc para que pudieran hacerlo. La sanción, la ratificación de ese laudo es precisamente porque no hubo, no se presentó nadie a defender los intereses de Venezuela. Esto es una cosa terrible lo que ha sucedido, ¿no? Porque no fue ni siquiera un fallo por razones de tipo judiciales, jurídicas, sino por ausencia de defensores de los intereses de Venezuela. Y tiene razón José Ignacio Hernández al quejarse amargamente de esta situación porque ya se había advertido y recientemente lo había hecho también el doctor Sánchez Falcón, que es el procurador general ad hoc en este momento del gobierno interino. Esto tendrán que rendir cuentas. Bueno, lamentablemente esto nos va a costar
probablemente los venezolanos la suma de 8.700 millones de dólares, seguramente más intereses, en tanto eso no se pague. Ahora, Ahora, es bueno sobre el resto de los bienes, advertir, María Alejandra, que para Conoco será realmente difícil poder ejecutar estas sanciones, ¿no? Sin embargo, ahí va a quedar, ¿no? Eso queda y bueno, tendrán los mecanismos después que pase este sistema destructor, voraz, este sistema que ha acabado con la tranquilidad, la vida, la prosperidad de los venezolanos. Bueno, pues tendrán un nuevo, ojalá un liderazgo serio, capaz, que pueda renegociar una deuda de esta magnitud. La sanción fueron 8.500 millones, pero bueno, hubo 1.000 millones de intereses y los costos judiciales que también tiene que pagar Venezuela por esta ausencia de defensa de los intereses de Venezuela. Ojalá en los demás activos, que también hay procesos, como por ejemplo lo que puso Maduro como colateral, como garantía de bonos de la deuda pública, como es el caso de Silvo, unos bonos ilegales que llaman 2020, del 2020, que bueno, tienen como colateral precisamente las refinerías y lo que queda de Silvo en los Estados Unidos. Entonces, ojalá que no corran la misma suerte, ¿no? Y puedan bueno, habilitar al procurador para contratar bufetes especializados en la defensa de los intereses en los tribunales internacionales. bueno, de eso seguramente hablaremos con el propio procurador especial, si tenemos suerte más adelante en el programa, el profesor Enrique Sánchez Falcón. Pero otro de los bienes que está en peligro y ya prácticamente estaría pronto a pasar a manos del régimen de Maduro es la empresa Monómeros. Y yo le pedí un comentario al respecto. Ustedes, bueno, han criticado la administración el personal designado por el gobierno interino, por la Asamblea Nacional Legítima. ¿Qué ha ocurrido con esto y qué responde usted a las declaraciones del embajador designado por el nuevo gobierno colombiano, Armando Benedetti, quien reconoció que esta corporación podría regresar al control de Maduro? Lo escuchamos. A los voceros a nosotros no nos satisface decir, expresar que se lo habíamos advertido desde hace años, ¿no? Desde 2019, que se había convertido Monómero en una especie de piñata en la que se distribuían beneficios partidistas y personales, los miembros de la junta directiva de esta empresa. Es muy lamentable tener hoy que decir, bueno, se lo habíamos advertido y no hicieron nada. Lo cierto del caso es que era de esperarse, eso se veía venir, que tan pronto Gustavo Petro asumiera la presidencia de Colombia, le iba a entregar monómeros a Maduro, que iba desde luego a iniciar un proceso de proceso judicial contra la junta directiva y desde luego iba a entregar esta especie de mina a quienes han saqueado activos de Venezuela, como PDVSA, las empresas de Guayana, etcétera, etcétera, ¿no? A los que han saqueado a Venezuela. Esto está ocurriendo en este momento. De hecho, el fiscal de Maduro, que estuvo recientemente, hace dos días acá en la zona norte del estado de Anzoátegui, anunció que estaba mandando a 5 funcionarios del Ministerio Público, no solamente a investigar, sino a solicitar la captura de la junta directiva, que en este caso el gerente general es Guillermo Rodríguez Laprea, quien tengo entendido ya se fugó de Colombia. Entonces dejaron esa empresa, que es una empresa estratégica para Colombia porque produce los fertilizantes de un país que la agroindustria es una de sus principales actividades, bueno, a la buena de Dios. Y nosotros lo advertíamos de cuando se dieron los debates, incluso en la comisión delegada. Decíamos a Guaidó que procediera a la destitución. La comisión permanente de Contraloría se lo dijo. Había responsabilidades de esa junta directiva. Bueno, ahí está la consecuencia. No solamente le van a entregar monómeros a Maduro para que lo saque, lo termine de liquidar, quizás, o fue expropiado por Petro, qué sé yo, pero sino que también esa junta directiva está siendo solicitada incluso internacionalmente para su captura.
El propio fiscal de Maduro dijo que estaba mandando a 3 fiscales especiales y a 2 de los directores fundamentales, la anticorrupción y de organizaciones delictivas para Colombia, para que gestionaran la captura de estos funcionarios. Esto pica y se extiende, lamentablemente es un escándalo que, bueno, va a salpicar a mucha gente dentro de la oposición, porque Manómeros fue manejado por representantes postulados por el G4, los 4 partidos que se han dirigido a la oposición en Venezuela. Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia y Voluntad Popular. Por eso Venezuela ha planteado al pueblo venezolano la necesidad de elegir una nueva conducción política que acabe con esta rochela en la que se han convertido los 2 regímenes. Esto es una guerra entre pillos y truhanes, en el caso de Monómeros, ¿no? Entonces Venezuela ya no puede, no aguanta, no soporta esta situación. Entonces es necesario elegir un nuevo liderazgo preparado, inteligente, valiente, que no se entregue, que no se rinda y que defienda los intereses de los venezolanos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. De regreso quisiera referirme efectivamente al destino de esta corporación que, bueno, tenía sanciones de Estados Unidos, tiene una licencia, entiendo, OFAC, pero el destino de otros bienes de Venezuela en el exterior, y esto tomando en consideración lo que está en juego en nuestro país, lo que fue, bueno, la iniciativa del gobierno interino que contó en su momento con el apoyo de la comunidad internacional. Al regreso, yo le pediría a nuestro invitado un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca del destino de los bienes de Venezuela en el exterior. Nos acompaña el diputado Omar González de 20 Venezuela. Yo le dejaba una inquietud a propósito de esta iniciativa del gobierno interino
y que está directamente ligada al tema que nos ocupa. Ayer el Departamento de Estado norteamericano dijo que el sistema de sanciones que ha impuesto desde 2019 contra Nicolás Maduro se va a mantener en pie y al mismo tiempo advirtió, bueno, a sus ciudadanos no viajar a nuestro país. Dijo Ned Price, vocero del Departamento de Estado, concretamente que si Maduro no negocia de buena fe con la oposición, podrían reforzar estas sanciones. Y yo le pediría un comentario en el contexto de lo que estamos hablando. Monómeros tiene una licencia OFAC, pero podría perderla, al igual que Citgo tiene o cuenta de momento con la protección del gobierno norteamericano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el presidente Gustavo Petro está gestionando ante Estados Unidos oficialmente ya que reconozcan a la directiva designada por Nicolás Maduro para Monómeros y precisamente le permitan seguir recibiendo los insumos y el financiamiento y los créditos y las operaciones en divisas norteamericanas al gobierno de los Estados Unidos. Esto está en pleno proceso. Nosotros no podemos hablar de que esto es conveniente para los venezolanos, que son los propietarios del 100% de la empresa Monómero. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál va a ser el destino. No hace falta hablar con los astros ni ser un quiromántico para saber que eso va a continuar, ese saqueo en la empresa Monómeros en manos de Maduro, que lo va a tener como mina. Pero bueno, en todo caso, allí hay esa solicitud que no me extrañaría se la concedan a Petro en esta especie de luna de miel que ha tenido en los primeros días de su régimen. No lo sabemos. En este momento hay una limitación precisamente de la Oficina de Inversiones Extranjeras, la OFAC, para hacer operaciones con cualquier empresa que maneja Maduro. Ayer fue un día terrible para todos estos socialistas del Foro de Sao Paulo. Efectivamente, un vocero del Departamento de Estado norteamericano anunció que las sanciones continúan porque Maduro no ha cumplido ninguna de las cosas que han ofrecido a cambio de la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, la posibilidad de que pudieran estar exportando crudo hacia Europa en medio de esta crisis energética mundial, pero no han hecho nada, absolutamente nada para la contraparte. Me refiero a buscar una salida civilizada, limpia, transparente. No, entonces ratifican las sanciones. Esto fue parte de lo que sucedió ayer, además de lo que tú comentabas, la solicitud del fiscal argentino de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, la vicepresidenta, así como también la inhabilitación de por vida a esta aliada fundamental de Maduro, o lo que sucedió en el Perú también con Castillo, que le prohibieron a la esposa salir y es probable que vaya a la cárcel también por corrupción, o lo que está sucediendo en Nicaragua con una repulsa mundial por la persecución contra los cristianos y contra los católicos especialmente, o lo que está sucediendo en Chile con Boric, que rompió un récord, el 70% de los chilenos están arrepentidos de haber llevado a ese individuo a la presidencia de este país que estaba a punto de entrar al primer mundo. Y desde luego lo que está sucediendo en Colombia con esta licencia que le han dado a los terroristas del ELN, el perdón, la impunidad por los crímenes cometidos. Todo esto fue un día terrible para los socialistas del Foro de Sao Paulo y Venezuela cayó en esto también, desde luego, no solamente con las sanciones, la aplicación de las sanciones, sino igualmente con la posición de los Estados Unidos, en este caso del Poder Judicial Autónomo de los Estados Unidos, de aplicar este laudo por 8.700 millones de dólares que también van a afectar al régimen de Maduro, porque con lo que sí podría hacer es embargar cualquier embarque de crudo o cualquier activo que tenga Maduro en su poder para cobrarse este monto, esta deuda por expropiaciones. O sea que los que realmente perdemos, la verdad verdadera, somos los venezolanos. González,
Muchas gracias, María Alejandra. Esa cuenta por pagar, no, gracias, diputado. Esa cuenta por pagar le queda a los venezolanos. Así es, y acumulan intereses, además. Ojalá tengamos la posibilidad de tener al frente de la presidencia de la República, en este caso yo aspiro que sea María Corina Machado, una mujer inteligente, capaz y con un coraje que es lo que exige y necesita el pueblo venezolano. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, si hay elecciones y si hay condiciones, diputado, de eso hablaremos en otra oportunidad. Así es. Gracias por atendernos. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a intentar contactar con alguien que conoce perfectamente este tema, Humberto Calderón Berti, quien fue embajador designado por el gobierno interino en Colombia, pero además fue presidente de PDVSA, ministro de Energía y Petróleo, canciller y representante de Venezuela ante la OPEP. Vamos a la pausa y ya venimos. Gracias. Escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad,
con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y lo dicho, nos acompaña Humberto Calderón Berti a partir de esta hora, quien fue embajador del gobierno interino en Colombia, pero también fue presidente de PDVSA, ministro de Energía, canciller, representante de Venezuela ante la OPEP. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Encantado saludar. Conoce perfectamente los temas que debatimos la mañana. Gracias. Antes de hablar de lo que va a ocurrir con el destino de esta empresa, Monómeros, yo le pediría un comentario sobre esta decisión que afecta a todos los venezolanos. Venezuela está obligada a pagar $8.700 millones a ConocoPhillips por las expropiaciones en la época del expresidente Chávez. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, un tema extremadamente mal manejado, ¿no? Porque en primer lugar no ha debido producirse la expropiación, no ha debido producirse el acoso al cual sometieron las empresas extranjeras, fundamentalmente a las de naturaleza americana, que trajo como consecuencia que la producción se cayera brutalmente como se cayó y que los mejoradores que tenían en Puerto La Cruz no funcionaran. Entonces vean ustedes cuál es la realidad de la industria petrolera venezolana. Y lo que ha debido buscarse ya una vez que se produjo el hecho es un arreglo de compensación con ConocoPhillips, básicamente en base a las inversiones que ellos habían hecho para levantar la producción que tenían antes de la expropiación. No lo hicieron, fueron a juicio y vean ustedes lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que es una situación muy lamentable por el mal manejo y la impericia que hay en el manejo de las cosas por parte del régimen venezolano. Por el caso de Monómeros, usted ha sido especialmente crítico. Desde el inicio, yo le pediría un comentario. Ya aparece un hecho que la corporación va a pasar a manos del régimen de Nicolás Maduro, al menos es una decisión tomada por parte del nuevo gobierno colombiano. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que lo de Monómeros fue muy lamentable. Yo lo señalé hace más de 3 años. Fui el primero que públicamente dijo que lo que estaba ocurriendo allá era inconveniente. Creo que la politización exagerada que hubo de una empresa que se ha podido utilizar aquello como un modelo de lo que se podría hacer en Venezuela con un gobierno distinto, pero lamentablemente se incurrió en los mismos errores que incurre el régimen, es decir, politizar exageradamente aquello, se le dio un matiz político a la integración de la junta directiva de la empresa, al comienzo de una junta directiva relativamente profesional, pero eso apenas duró 3 meses, a los 3 meses fue la rebatiña entre los 4 partidos miembros de E4, y se repartieron la integración de la junta directiva. Y no contentos con eso, sino que también trataron de ir con la cuestión política a los niveles gerenciales, cosa que no había ocurrido. Y vean ustedes lo que está pasando. Pero después han habido muchos comentarios. Yo tomé la decisión desde el comienzo, una vez que vi aquello, porque lo detecté a los 3-4 meses cuando empezaron a acosar a la junta directiva, a la primera junta directiva, yo me percaté que aquello no iba por buen camino y traté de deslindarme totalmente de lo que estaba ocurriendo y me deslindé. Y no tuve ninguna responsabilidad y me he mantenido al margen totalmente de lo que ha ocurrido allí. Pero yo creo que eso que ocurrió
Y los comentarios que hay de que se trató de llevar la empresa a una quiebra fraudulenta para ponerle la mano, yo creo que eso ha debido investigarse. Yo no entiendo todavía por qué no se investigó a fondo durante el gobierno del presidente Duque. ¿Me entiendes? Yo no lo logro entender. Pero bueno, ahora yo me imagino que habrá una investigación. Ojalá sea una investigación imparcial y no que tenga un sesgo político para favorecer al régimen de Maduro. Yo creo que ahí hay que hacer una investigación, ojalá y pudiera ser por una firma de auditoría internacional independiente que no tenga sesgo político y que aquello se pueda saber efectivamente qué fue lo que ocurrió. Es una empresa muy importante para Colombia, aunque actualmente el dueño de esa empresa de Venezuela, porque el 100% de las acciones son venezolanas, inicialmente tenía una participación Colombia y ya ahora no la tiene, pero el hecho es que es estratégica para Colombia porque el 45-50% del suministro de fertilizantes para el cultivo de café y de papa viene casualmente de monómeros, ¿no? Pero la empresa está muy maltrecha. La gente que tomó el control de monómeros al comienzo la puso al 100% de su capacidad de producción inmediatamente, ¿no? Pero empezaron con el tejemaneje político y a poner gente sin preparación y gente vinculada a los partidos políticos. Y vean ustedes lo que ocurrió. Ojalá y se investigue aquello a fondo, ¿no? Por la esencia política de Venezuela y de Colombia, hace falta que ahí se investigue a fondo qué fue lo que ocurrió. Pero usted decía textualmente, Leopoldo López convirtió monómeros en una piñata del G4 porque en una reciente declaración. Bueno, porque él era el que mantenía digamos, el seguimiento permanente a nombre del gobierno de lo que estaba ocurriendo en monómeros. Pero lo que hizo fue aprovecharse de esas circunstancias para poner a gente amiga de él al frente de la empresa en su momento, ¿no? Que yo diría que son los grandes responsables al final del día de lo que ocurrió, pero yo no quiero ni señalar ni favorecer a nadie. Yo creo que lo importante en estos momentos es hacer una investigación a fondo, ¿no? Han pasado cosas que uno no logra entender. Cuando yo salí, por ejemplo, de la embajada, que fue en diciembre del año 2019, se me había dicho que las investigaciones de Cúcuta estaban muy avanzadas y que se iba a producir en diciembre el dictamen de la Fiscalía de Colombia. Que yo sepa, esa fiscalía nunca se hizo. Supe que habían estado llamando, gente del E4 había estado llamando a la Cancillería colombiana. No puedo decir nombres porque no existe. Concretamente al ministro Holmes Trujillo lo llamaron para ver qué estaba pasando con eso en la búsqueda de que él interviniera en el asunto de Cúcuta, ¿no? Y él dijo tajantemente, según me lo expresó a mí, que en Colombia había separación de poder y que ellos no podían intervenir en eso. Pero yo nunca llegué a saber qué pasó en Cúcuta. Bueno, y en monómero fue la repetición de lo mismo, y la misma gente, el mismo sesgo político de Cúcuta se repitió en monómero. Yo se lo dije a Guaidó en su momento, se ha podido aprovechar esto para una demostración palpable de que son diferentes, de que se le está diciendo al país que somos diferentes, vamos a demostrarlo. ¿Me entiendes? No haciendo la misma cosa que hace el gobierno de Maduro, haciendo las cosas de una manera distinta, con pulcritud, con honestidad y con transparencia, pero no se hizo así. Al contrario, aquello se convirtió en una verdadera piñata y vean ustedes todo lo que ha ocurrido, que ahora se corre el riesgo de que se pierda. Pues bueno, no es que va a pasar a manos de Colombia, ni mucho menos, ¿no? Pero pareciera ser que lo que va a ocurrir es que se van a entregar al gobierno de Maduro. No sé desde el punto de vista legal cómo lo van a hacer, porque allí hay unos requisitos que hay que cumplir, y es básicamente que el gerente general actual tiene que autorizar la nueva designación o darle su aval. No sé exactamente desde el punto de vista legal cuál es la terminología correcta, pero para que le escriban a la Cámara de Comercio de Barranquilla es necesario la firma del gerente actual. No sé si eso va a ocurrir. Lo que sí luce extraño es que le han dictado autodetención o alerta de Interpol a todos los que han formado parte de la junta directiva de monómeros y no han puesto al actual gerente. ¿Por qué? No lo sé, pero es una cosa muy extraña. Ahora, la Asamblea Nacional de 2015, el Parlamento Legítimo, recientemente aprobó un informe
señalando responsabilidad política de la gerencia de esta corporación. A propósito de lo que usted vio, que puede compartir con nosotros, inicialmente cuando hizo las denuncias sobre lo que estaba ocurriendo con Monómeros. No, es que el tema central es que no puede investigar quienes están siendo investigados. Los responsables de lo que de lo que ocurrió en Monómeros son los partidos políticos que están representados en el G4. Entonces, cuando ellos mismos son los que tienen que investigar, entonces van a buscar acomodo quienes están a favor y quienes están en contra dentro del propio G4, ¿no? Entonces van a producir dictámenes e informes sesgados, ¿no? Que eso no es lo recomendable, porque ellos son los responsables al haber politizado a Monómero innecesariamente, porque existía una cantera importantísima de gente que venía de la antigua petroquímica de Pequibén, que tenía muchos conocimientos, que una planta relativamente pequeña en términos relativos a lo que esta gente manejaba en Venezuela, en Pequibén y en el propio sistema de refinación de petróleo de Venezuela. Gente muy preparada que se ha sabido hacer uso de esa gente y respetarle su autonomía gerencial y no tratar de influirlo. Yo presencié una reunión donde los miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de la Asamblea Nacional increpaban a los gerentes de una forma bastante desconsiderada, por cierto, sobre sus procederes, ¿no? Y a mí aquello me molestó muchísimo, al grado tal de que yo tuve unos minutos y me paré y me fui, sin decir nada, porque me molestó mucho la forma como se estaba manejando el tema, y a la gente hay que respetarla, hay que respetarle su dignidad. Habían sido designados por la propia Asamblea, no había razón para atropellarlos, pero eso fue lo que se hizo, ¿no? Ahora, una de las denuncias más graves que usted ha hecho y ha reiterado es que la empresa se convirtió en una piñata de los partidos del G4. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, me refiero que todos trataron de meter la mano allí y poner gente de su confianza, ¿no? Para ver qué cosas podían sacar de allí. Mira, cuando nombran el primer presidente, iban a nombrar el primer presidente de Monómeros. Ya había diputados de la Asamblea Nacional que lo estaban tratando de chantajear, dándole a entender que lo iban a nombrar casualmente porque ellos lo iban a apoyar, dándole apoyo como para decir, aquí estoy apoyando para ver qué me da después. Yo se lo alerté, ¿no? Yo alerté a quien fue el presidente de Monómero, el primer presidente, a John Bilbao, le dije, ten mucho cuidado con esa gente hay que tenerle cuidado y hay que tenerlos al margen, no le prestes atención, ni siquiera los recibas, porque lo que van es a ver qué provecho sacan, gente con muy poca reputación, pero lamentablemente pues las cosas tomaron una deriva distinta, y en pocos meses pues se presentó lo que se presentó. Ahora, yo lo que creo que ha debido hacerse, y lamentablemente no se hizo, una investigación a fondo en el gobierno del presidente Duque de este tema, ¿no? Claro, porque la superintendencia de sociedad ha debido investigar esto en profundidad y no lo hicieron. Ahora, a mí las cuestiones de que los miembros de la Asamblea sean los integrantes de comisiones que estudian el caso de Monómero, pues a mí eso no me parece lo más apropiado, porque resulta que ellos todos los partidos están involucrados en el tema, unos más, otros menos, ¿entiendes? Pero todos, sin excepción, están involucrados en el tema de Monómero. El desastre fue no haber aprovechado la oportunidad que significaba de haber integrado una junta directiva profesional, haber producido los resultados esperados con gente profesional y haberle demostrado al país, decirle, mire, esta es la forma como nosotros pretendemos manejar el país. Pero si la forma como pretenden manejar el país es la forma como manejaron Monómero, bueno, ya sabemos qué es lo que tienen, lo que son sus procederes y su forma de actuar, ¿no? Humberto Calderón Berti, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, compartiendo información valiosa acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el destino de los bienes que pertenecen a todos los venezolanos. Fue embajador designado por el gobierno interino en Colombia, pero además fue presidente de PDVSA, ministro de Energía, canciller, representante de Venezuela en la OPEP. Gracias. Nosotros a esta hora vamos a una pausa y regreso venimos con más. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Ya tenemos a Enrique Sánchez Falcón, procurador especial designado por el gobierno interino. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un gran saludo para usted y para su audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con el destino de los bienes en el exterior. Y iniciaría a partir de esta decisión contra nuestro país, contra todos los venezolanos, una cuenta por pagar producto de la política del exprópiese, 8.700 millones de dólares a ConocoPhillips, justamente por un proceso que se inició producto de una orden del expresidente Chávez. Yo le pedí un comentario, doctor Sánchez Falcón, porque el anterior procurador especial, José Ignacio Hernández, lo comentamos con la audiencia, asegura que de acuerdo al gobierno interino en este proceso, no fue posible contratar abogados porque la Asamblea Nacional no aprobó los recursos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En primer lugar, eso es cierto lo que dice el ex procurador Hernández. Efectivamente, la Asamblea Nacional no ha aprobado recursos para nuevas contrataciones de abogados. Los únicos recursos que se han liberado en los últimos tiempos han sido para pagar deuda ya existente. Desde que asumimos esta función hemos estado pidiendo un presupuesto integral precisamente para atender esas deudas y la gestión general de los juicios en los que hay que no solo continuar pagando honorarios por las gestiones que vienen, sino también por nuevas contrataciones. Y eso no ha sido posible. Ese caso concreto de la decisión del Tribunal de Distrito, del Distrito de Columbia, en Washington, los Estados Unidos, es una decisión que viene siendo de alguna manera consecuencia de un proceso del que ya se conoció en septiembre del año pasado, cuando se anunció precisamente que se iba a solicitar esa sentencia en rebeldía, pues, porque no se había presentado a Venezuela. No se ha presentado a Venezuela porque no ha tenido recursos para contratar abogados. Eso ha sido bastante divulgado por mí, yo lo he expresado en diversas ocasiones. Claro, hay que decir en este caso que lo que decidió el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia es sencillamente la confirmación del laudo que obtuvo Conoco en el CIADE, que lo planteó originalmente por 30.000 millones, pero precisamente por actuación de la Procuraduría y de la República se bajó a 8.700 millones y después a 8.500 millones de dólares. Pero ese es un asunto en el cual se están ventilando en este momento dos procedimientos. Ese procedimiento decidido en el Distrito de Columbia, en los Estados Unidos, pero hay otro procedimiento que se está desarrollando en un
comité de anulación en el CIADI, designado precisamente por el Tribunal Arbitral que en el CIADI conoció de este asunto, un comité de anulación que está analizando la nulidad de ese laudo, la nulidad total, la nulidad integral de ese laudo, y que para próximos meses está prevista una audiencia definitiva. Pues. En esa audiencia definitiva tenemos nosotros muchas esperanzas por lo que nos informan los abogados que atienden el asunto, que son el escritorio Curtis, Malet Prevot, Coley Mosley, quienes tienen muchas expectativas de salir airosos en ese proceso de nulidad del laudo. Si ese proceso de nulidad del laudo se obtiene, se cae por completo esa confirmatoria de la ejecución que acaba de hacer el Distrito de Columbia. Es decir, O sea, la República no esa- estaría obligada a cancelar estos 8.000, casi 9.000 millones de dólares, ¿correcto? En absoluto, sí se logra. Pero para eso hay que pagar los honorarios de la empresa Curtis Malet Prevot, que es la que está adelantando. Yo justamente en el día de ayer, consecuencia de las noticias que surgieron en el caso de esa decisión del Tribunal de Columbia, me dirigí al presidente de la Asamblea, al vicepresidente de la Asamblea y al presidente de la Comisión de Finanzas, haciéndole el planteamiento de que era necesario pagarles los honorarios a estos abogados. Honorarios que están en el orden de los 4 millones de dólares, alrededor 3 millones y tanto que debe la República y 1 millón y tanto que debe PDVSA, ¿no? Los abogados están reclamando, y legítimamente, porque tienen ya mucho tiempo sin cobrar, que efectivamente se les pague para ellos poder continuar con ese proceso. Doctor, sobre el resto de los bienes en el exterior que, bueno, están en juego ahora mismo, yo le pedí un comentario sobre monómeros. Decía el embajador designado para Venezuela del nuevo gobierno colombiano, Armando Benedetti, que es muy probable que esta corporación regrese al control de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? ¿Me escuchamos? Mire, yo lo he declarado ya en diversas oportunidades, porque creo que el pueblo venezolano no está para que se le den informaciones falsas o que se le creen falsas expectativas, pues, ¿no? El triunfo de Petro significa que Monómeros sale del control del gobierno interino. Yo no tengo ninguna duda de que eso es así. No existe ninguna posibilidad de parte del gobierno interino y obviamente de la Procuraduría Especial y de quienes podemos tener interés en eso, en impedir que el gobierno de Petro le traslade el control de monómeros a el gobierno de Maduro. Para el gobierno de Petro, el gobierno interino no existe. Ya lo ha declarado en reiteradas ocasiones y de manera bastante despectiva, ¿no? Se han referido siempre a que el gobierno que reconocerán, que están reconociendo, que ya reconocieron, es el gobierno de Maduro. Y si eso es así, no tiene ninguna posibilidad el gobierno interino de controlar que ese traspaso se produzca. Ya se produjo por parte de la PEQIVEN de la dictadura la designación en asamblea de accionistas de los directivos los nuevos directivos de Monómero, que simplemente estarán esperando pasar por la Cámara de Comercio de Barranquilla para que los reconozcan y tomar posesión de eso. Ha habido otras explicaciones que se han tratado de dar acerca de que efectivamente se pudiera controlar de alguna manera esa empresa por parte del gobierno interino. Yo creo que eso no es ilusorio. Esa ha sido mi posición, lo he dicho repetidamente, porque repito, el pueblo venezolano no está para que lo engañen y le creen falsas expectativas. El impacto que tiene la licencia que ha otorgado la OFAC a esta empresa para operar, ¿cuál sería, doctor Sánchez Falcón? Se lo pregunto porque ayer un portavoz del Departamento de Estado dijo que si Maduro insiste en negociar de mala fe, van a continuar las sanciones, incluso podrían ser reforzadas. ¿Lo escuchamos? Mire, yo en relación a eso reitero lo que he dicho en otras cosas. Ya eso es una decisión del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, de los FACS. Nosotros no podemos intervenir en eso. O sea, sabemos que efectivamente la licencia se otorgó para permitirle monómeros quedar excluidas de las sanciones, poder realizar sus operaciones. Que vuelva a Maduro podría significar que las sanciones se restablezcan, pero en definitiva, ¿quién es el que puede decidir sobre eso? Sobre eso puede decidir los FAC y poco podemos decir nosotros. Finalmente, doctor, sobre el resto de los bienes en el exterior. Usted
bueno, ha reiterado lo que puede ocurrir por falta de recursos. Nicolás Maduro, da la impresión, el régimen de Maduro ha visto una oportunidad, empezó una campaña durísima para hacerse otra vez con el control, no solo de monómeros, también de Citgo y, bueno, ponerle la mano a el oro que Venezuela tiene en el Banco de Inglaterra. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, eso están tratando de hacerlo desde hace mucho tiempo. O sea, probablemente están aprovechándose del momento que significa el cambio político en Colombia y de la situación de monómeros para intensificar la campaña, pero esa campaña la tienen desde hace mucho tiempo. Y yo creo, en lo personal, que están muy lejos de poder ponerle la mano a los activos del Estado venezolano en el exterior. Por lo que se refiere al oro de Londres, bueno, ya las últimas decisiones han sido muy categóricas, pues, ¿no? En el sentido de desconocer por completo la legitimidad del gobierno o de la Junta Administradora designada por Maduro y reconocer a la Junta Administradora designada por el gobierno interino, con todas las consecuencias que eso trae. Todavía ahí hay decisiones que tomarse, en este momento se están organizando precisamente lo que llaman ellos las audiencias de consecuencia, que tienen que ver con los resultados y los efectos de esas decisiones. Pronto veremos otras decisiones en ese sentido. Pero digamos que por lo que se refiere al oro de Londres, yo creo que ya es manifiesto que Maduro no podrá hacerse de esos recursos. ¿No le preocupa a usted entonces? De los otros juicios siguen, bueno, sus cursos en los cuales siempre hay, hasta el momento hay todavía posibilidades de obtener resultados interesantes, incluso en las situaciones más difíciles, como el caso de Kristalek y las decisiones del juez Stark, que ya, digamos, avanzó en un proceso de venta, pero en este momento precisamente ha cambiado un poco su posición porque ha tenido que consultar a la OFAC sobre si eso es posible, de tal manera que todavía no se ha producido una decisión definitiva en relación a ese caso, de la posibilidad de vender la empresa, y si eso ocurriere, se produce esa decisión definitiva, podría haber posibilidades de apelación. En el caso de los bonos 2020, existe ya, digamos, un proceso en segunda instancia. Efectivamente, hemos tenido una decisión desfavorable en primera instancia en ese caso, pero en la audiencia de principios de año, de este año, se abrieron otras perspectivas que son interesantes y habrá que esperar. Adicionalmente a esto, ya es manifiesto que existe la disposición de PDVSA de explorar posibilidades de negociación con los tenedores de bonos. Doctor Sánchez Falcón, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo y le agradezco infinitamente recibir nuestra comunicación. Procurador especial designado por el gobierno interino, gracias. Siempre a su orden. Cuando no lo hago, porque hay dificultades. Nos despedimos. Así hasta luego, lo hacemos. Hasta luego. En nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.